Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos con Sentido y con Esperanza. Esta actividad cuenta con el patrocinio de la Corporación Obras de CAF. La actividad de hoy es la segunda exposición del ciclo Seminario Semillas de Paz y participa hoy Alicia Proño desde Argentina. Dejo con ustedes entonces a Alicia. Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Voy a hablar de los aspectos prácticos y aplicativos de la paz. Educarme y educar en la paz. Ese sería el enfoque que voy a dar. El Colegio de Embalse funcionó casi 30 años. Al principio es un colegio con internado, era un colegio con internado, así que los niños salían una vez por mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cómo la familia podía venir a retirarlos y a traerlos de nuevo. Al principio, los niños eran de la zona, una zona rural, y de lugares también aledaños, un poco lejanos, un poco cercanos, así que algunos niños salían cada 3 meses o cada 2 meses. Los domingos regresaban, los domingos que correspondía a cuando era el regreso, regresaban en la tarde, ingresaban en la tarde. La primera maestra, Beatriz Caselli, recibió a un niño desordenado, desprolijo y hasta un poco sucio. Y se lo llevó al director, que era Santiago Bovicio. Y le dijo, mire cómo esta madre trae al niño al colegio. Don Santiago le contestó, Beatriz, este es todo el amor que ella puede dar, porque es el amor que también ella recibió. Si nos preguntamos por qué es necesario, y yo diría imprescindible, educarme y educar, es porque nutrir, alimentar pensamientos, sentimientos, hábitos, modos de estar, modos de mirar la vida, modos de vivir, o sea, educarme y educar, promueve la paz, produce paz. La paz tiene que ver mucho con el orden, con el respeto, con el tener cada uno su lugar en la vida, con la pertenencia. Tomo la palabra educar en el sentido de nutrir, alimentar y también con su origen latino, exducere, sacar del corazón. Porque todo ser humano tiene una chispa en el corazón. También podemos tomarlo en el sentido de inspirar y cuidar. Cuando uno no recibe amor, no recibe educación en estos sentidos de los que voy hablando, tampoco tiene para dar. Entonces no ve la diferencia entre dar porque da lo que recibió. No tiene
conciencia de nutrir y alimentar a un niño, despertar sentimientos genuinos y generosos de su corazón, inspirarle amor a la tierra, a los otros, al entorno, a la casa. Cuidado, cuidado de sí mismo, amor a sí mismo. Por eso es fundamental educarme y educar en la paz, porque eso no termina nunca. No es solo la infancia, la adolescencia, la juventud, y si uno se recibe, tiene el diploma de ser apto, de tener actitud para la paz. Y en esto quiero decirles que recogí algunas inquietudes, algunas preguntas y algunos temas que surgieron en el encuentro anterior. La paz es una, entre muchas cosas, pero muchas, es una actitud. Y esa actitud se educa, se aprende. Y el aprendizaje se repite. El aprendizaje no solo es individual, es colectivo, es grupal. Así como uno aprende, enseña, y a veces enseña con el gesto, con la mirada, con la actitud, con la acción, con la forma de caminar, con la forma de acariciar, con la forma de abrazar. También alimentamos esa actitud de paz en nuestros hogares, en nuestra familia, en la comunidad a la que pertenecemos, en el pueblo, en el barrio, en la ciudad, en el país, entre los países. La actitud de paz despierta paz, pero vuelvo a decir, el sentido de educarme y educar en la paz es porque necesitamos ser capaces de portar paz, de generar paz en nosotros y expandirla en nuestros grupos. Y porque aquel que se capacita inspira paz y genera paz en los grupos en los que frecuenta, en los que trabaja, en los que cuida. Hay tres cosas que hacemos los seres humanos. Pensemos en los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta. Hay algo que es solo del ser humano: cooperar, colaborar y servir. Es constitutivo al ser humano cooperar, colaborar y servir. Y por eso el ser humano ha desarrollado la humanidad que hoy conocemos, la humanidad que conocemos, todo el desarrollo a lo que hemos logrado de cultura, de arte, de ciencia, de convivencia, de economía colaborativa, de solidaridad, de compasión y de servicio. Hay pequeñas prácticas que nos ayudan en eso, sea en la familia o en los grupos en los que participamos. Limpiar lo que ensucio,
ordenar lo que desordeno, reparar lo que daño. Parecen pequeñas cosas, pero crean el ambiente que necesitamos para vivir en paz. Ocupar un solo lugar tiene varias formas de manifestación y de expresión. Es prestar atención a los otros, al entorno, a lo que me rodea. Es usar solo lo que necesito y no más. Es mirar la necesidad del otro, de los otros, de los que me rodean. Cada uno según su necesidad. Cuando miro esto, creo ambientes de paz, de equidad. Y cada uno según sus posibilidades. Quiere decir que cada persona, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada adulto mayor, cada adulto, tiene un talento. Hay quien tiene talento para hacer un buen plato de fideos, pero no sabe entonar, no le sale. Y hay otro que entona bien y no sabe hacer un té. Cooperar, colaborar y servir significa estar abierto a las posibilidades, destrezas, habilidades y cualidades de todos, a los talentos de todos. Y también significa que aprovecho esos talentos. Cuando estoy en una sala de aprendizaje, cuando estoy en un grupo de conversación, cuando estoy en un grupo espiritual, cuando estoy en la familia, cuando estoy en un grupo de trabajo, cuando estoy en un grupo de deportes, cuando estoy en un grupo de recreación, cuando estoy en cualquier grupo. Me voy haciendo apto para vivir en paz y aplico concretamente el respeto por el otro, que crea ambiente de armonía, ambiente civilizado. Por eso, educarme y educar es hacer civilidad. Cuando uno mira las distintas gamas de los talentos, de las posibilidades, de las destrezas de las personas, a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en las distintas circunstancias que vivimos a diario, nos damos cuenta que hay ciertas necesidades para poder capacitarse a vivir en paz. Una es desarrollar la sensibilidad, sintonizar con el otro, poder percibirlo así como es, no como lo imagino, no como quiero, no como pretendo que sea, sino así como es. Porque así como es, voy a descubrirle y ayudarlo a descubrir su talento. Y más aún, aquello para lo que ha nacido, lo que él va a aportar a la sociedad, al grupo, a la humanidad. Sensibilizarse a las características, a las diferencias, a la diversidad. Eso produce ambiente de paz, de cercanía.
y de pertenencia a la humanidad, al ser humano que reconozco en el otro. Otra posibilidad es corregir la ignorancia. La ignorancia de las cualidades, características y talentos de los otros nos hacen ver más las diferencias que el terreno común que compartimos. Corregir la ignorancia es educarme y educar, aprender a, como decíamos antes, a conectarse, a resonar con el otro, con sus características, con sus aportes, con su sensibilidad, con su forma de estar en el mundo, con sus anhelos, con sus deseos, con sus sueños y también con sus heridas. Y otro modo que nos permite capacitarnos para desarrollar todas las posibilidades que nos da vivir en paz es salvar la omisión. Salvarnos de no intervenir, no hacer, no aportar, no brindarnos, no amar o amar a desgano. A veces omitir el esfuerzo de callar y escuchar, de mirar al otro por un momento sin prejuicios, sin velos, sin filtros, mirar al otro como se manifiesta y dejar que se manifieste. Eso crea y inspira paz, porque cada uno de nosotros va sintiendo pertenencia al grupo donde podemos ser nosotros mismos. Ella puede ser ella, él puede ser él, yo puedo ser yo. Y cada uno tener su lugar y su pertenencia. Y entre todos sintonizar en un terreno común que nos une más allá de las pequeñas diferencias que pueden ser de diferentes orígenes, étnicos, lingüísticos, raciales, de género, de ideología, de forma de mirar el mundo, de interpretación. Ocupar un lugar es, por ejemplo, concretamente, cuando estamos conversando en un grupo, tomar un tiempo, no todo el tiempo o más de un tiempo determinado. Es muy fácil calcular si somos 20 personas, si somos 10 personas, si somos 5 personas. ¿Cuánto tiempo lleva mi aporte? Lo mismo el espacio. El espacio no es solo material, también es anímico. Yo tengo que ver que si expreso demasiado e insisto demasiado con mi estado emocional, con mis sentimientos, con mi idea, con mi ideología, con mi proyecto, no ocupo un lugar, empiezo a ocupar 2, 3 lugares, los lugares que otros pueden disponer. Entonces, todas esas pequeñas prácticas crean dentro del mundo, del pequeño mundo en el que me muevo y en los distintos grupos en los que participo, un ambiente diferente. A poco me doy cuenta que se crea un ambiente diferente. Por eso, tanto la fraternidad, la compasión, la amistad, el compañerismo, no se predican, se practican. Y a veces uno puede
parecer que es poco lo que hace o sentirse desalentado porque su aporte es muy pequeño, pero está engrandecido por la intención y por el estado anímico en el que uno participa y lo participa. Entonces, la participación es siempre progresiva. Empieza siendo parte y después teniendo una parte, pero solo una parte, solo un lugar. Me gustaría ahora que intercambiáramos, conversáramos sobre estos temas. Bueno, yo creo que estamos todos invitados, tocaron como muchos temas que tienen diversos profundidad y significado en cada uno de nosotros. El tema abordó, ¿cierto?, el tema de la educarnos para la paz. No es algo que lo traigamos, sino que es algo que lo construimos y aprendimos. Hay algunos elementos centrales que nos invitó la señorita, Alicia, nos invitó a reflexionar. Bueno, dejo abierto la conversación. eh, Sí, no, que ahí el gran desafío, creo yo, es en ese educarnos y educar, establecer como ese equilibrio entre el adentro y el afuera, entre conocerme yo y conocer al otro, porque también uno es un gran desconocido para uno mismo. Entonces, para poder dar lo mejor frente a ese otro, hay que tener como un dominio de uno, domínate, dominarse a sí mismo. Y pues veo que ahí definitivamente hay un trabajo inmenso por hacer, ¿no? Es como la práctica de la presencia para empoderarnos desde ese sentir interior, desde esa resonancia de la parte más espiritual que tenemos, sin tanto ego, sin tanta mente racional, familiarizarnos mucho con esa presencia y desde ahí entonces ir hacia afuera y estar en esa continua danza de adentro y afuera. Adelante, Sí, Francisco. Adelante. justamente eso, porque ¿cuántas veces pasa que uno dice, no, yo ya estoy educado, soy un adulto, pero conoce a una persona y esa persona le produce rechazo? Entonces tiene que volver a revisarse. ¿Qué pasa? No me ha pasado con nadie, pero ahora me pasa. Entonces eso es entrar en el desconocido de uno mismo. Es entrar, por eso la otredad, el otro, es siempre un desafío a lo desconocido que hay en mí. Usted habló casi al final de ocupar un lugar en el mundo y el presente. Así que si nos pudiera comentar un poco más de esto de ocupar un lugar en el mundo y el estar presente. aquí. Eh, Bueno, eso de ocupar un solo lugar, yo como he vivido muchos años en vida de comunidad, eso se palpa día a día, porque nosotros tenemos bienes de uso personal y bienes en común. Todo lo que son herramientas, máquinas para lavar la ropa, para cocinar, todo eso lo usamos todas. Entonces, cuando una persona deja desordenado un lugar, está ocupando más de un lugar. Ocupa el lugar de ella y el lugar de la persona que va a tener que venir a ordenar y a limpiar. Son dos lugares en el mundo. Mire, si lo vemos materialmente, son dos sueldos, dos jornales para el trabajador. Ahí hay dos trabajadores involucrados. El que deja las cosas sin hacer
y el que tiene que hacerlas para suplir al que no lo hace. Una forma que a veces uno no piensa es que uno toma el alimento que necesita. Si toma más alimento, le está quitando a otro, no porque se lo vaya a la calle o al comedor o al merendero a dárselo, sino porque en el cuerpo anímico del grupo, de la sociedad, del país, de la humanidad, yo estoy usando algo que no necesito. Y lo mismo el tiempo del otro. Si yo uso el tiempo del otro para, para hacérselo perder al tiempo, estoy ocupando dos lugares. Mi tiempo y el tiempo de la persona que necesita hacer otra cosa y yo se lo estoy haciendo perder. Usted empezó con un ejemplo de un niño que llegó mal, que llegó sucio, etcétera. Me hizo reflexionar y la verdad es que eh, quizá lo que muchas veces no nos damos cuenta es que cada persona tiene su propia forma de amar. Y esa forma de amar está determinada por las circunstancias, por un lado, que uno ha vivido y obviamente por el trabajo espiritual que uno también ha hecho. Haciendo perder. Sí. Y el amor es así. Cada uno ha tomado en su infancia, en sus primeros años, amor. Y ese amor, si no se sigue alimentando, inspirando, creciendo, expandiéndose, ese amor queda pequeño. Por eso decía también que el que ama con desgano, bueno, lo hago porque te doy un poquito de amor. O como decía el hermanito de Mafalda, Guillermito, la mamá lo quería bañar y él decía, tu amor es de Morondanga. O sea que no lo comprendía porque no le consentía que no se bañara. Gracias, Francisco. Bueno, yo creo que me gustó la mirada integral que dio Alicia sobre elementos para educar hacia la paz, para educarnos y educar, como la sensibilidad, el orden, mirar al otro, ocupar un solo lugar. Eh, y yo veía esto en algo muy integral, que en realidad hay que tener varios aspectos en la educación para la paz, ¿no? Pero pensaba si había un aspecto, porque, digamos, en los ejemplos que por ahí uno conoce, hay gente que es muy ordenada, pero poco sensible, por ejemplo. Otra que es muy sensible y por ahí ocupa más de un lugar, ¿no es cierto? Bueno, quería esa mirada integral de estos elementos, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? O si hay alguno de esos elementos, por ejemplo, el amor me parece muy importante, porque eso es como que suple o otros aspectos que uno no pueda tener. No sé, ¿cuál es la mirada integral de esos elementos? O cuál es el elemento quizás más prioritario para trabajar para la paz de eso. Hay gente muy ordenada que no es pacífica. O sea, hay Exactamente. ejemplos. Claro. Claro, por eso tomé este tema de educarse y seguir educándose, porque hay muchas cosas que uno no ve de uno mismo, pero tampoco ve de los otros. A mí me costó bastante tiempo entender cuando Santiago Bovicio hablaba de las maestras integrales hasta que, bueno, me gustaba mucho cuando él decía que no es solo darle el alimento material, cuidarlo, sino también suavizar su corazón, alimentar su mente con buenas ideas, con buenos pensamientos. Pero él señalaba otros aspectos y era que la maestra integral es aquella que es madre en algún momento, es amiga, es compañera, es hermana y es también la que le pone el límite. Es
todo en una sola persona. Entonces, ese niño también se va integrando a sí mismo porque los distintos mensajes que reciben van para distintos aspectos de su totalidad, de su integralidad. Yo creo que en todos los niveles de educación hay que mirar todo, hay que mirar la expresión, el gesto, la postura del cuerpo, las palabras que la persona o el niño o el joven o el adolescente dice. Pero entre los adultos tampoco tenemos que descuidar eso y mirarnos, tocarnos, abrazarnos, porque eso transmite mucho del contenido anímico que uno tiene, cuando no del espiritual. Entonces, a través de ese multilinguaje, podemos avanzar más en el conocimiento uno del otro y en el conocimiento de uno mismo. Yo recuerdo que me ha pasado varias veces en comunidad decirle a una hija: ¿usted ha mirado el rostro de su compañera? Se le saltaban las lágrimas. No es momento de decir ciertas palabras, es momento de decir otras, de consuelo, de contención. No es momento de corregir o de manifestar un desacierto, porque la persona ya se dio cuenta que desacertó. Ahora viene otro momento. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la ignorancia de los sentimientos del otro, la ignorancia de la diferencia que el otro tiene conmigo en su forma de ser, de manifestarse, de estar en el mundo, de tener un talento, de tener una herida. No puede ignorar la herida del otro, porque lo voy a lastimar. Y lastimar a otro siempre produce violencia, en algún momento, en ese o en otro. A través de una experiencia educativa que viví aquí en Chile, quisiera validar la propuesta que tú nos has planteado de educación para la paz, ¿no? La experiencia sucedió en un colegio que tenía un problema de drogas tremendo, ¿no? Y en ese colegio estudiaban varios niños que venían del colegio Florence Nightingale, que es el colegio que las hijas de las señoritas de comunidad de CAF en Chile, en Macul. Sí. Y que el proyecto que tú planteaste es básicamente el mismo con que ellas educan, ¿no? Sí. Entonces había una reunión de apoderados general en todo el colegio y el director del colegio, ya estaban en enseñanza media, o sea, ya habían pasado, estos niños se habían educado en el colegio Floren en enseñanza básica. Entonces ya estaban en un grado superior, ¿no? Más avanzado. Y el director del colegio, en este problema de droga y que estaba sobrepasada la disciplina, destacó a los niños del colegio Florence, que venían del colegio Florence, porque él dijo: esos niños tienen incorporado el respeto en su sangre. Es parte de ellos el respeto. Ellos si ven un profesor más débil, si ven un alumno más débil, si ven una situación donde hay una debilidad, ellos no se aprovechan de esa debilidad. Claro. Actúan tal cual, estos niños actúan tal cual fueron formados, ¿no? A diferencia de otros niños que venían de otros colegios o que habían estudiado en ese colegio desde siempre, en que veían una debilidad del profesor y abusaban, o sea, el abuso se veía constantemente.
Claro. Entonces él destacó a los niños del Florence que el respeto lo tenían incorporado en su ADN prácticamente, ¿no? Claro. Entonces eso valida que, aunque las circunstancias sean difíciles y distintas, si uno realmente si ha sido educado en los valores de la paz, perfectamente puede vivir en esas circunstancias. Así que Sí. eso quería comentar, ¿no? La paz viene de comprender que yo tengo un lugar de pertenencia, un lugar, no más. Y a veces las personas se sienten bien cuando uno les pone límites, no solo los niños, sino los adolescentes, los adultos mayores. A veces están esperando ese límite. ¿Sabe por qué? Porque no se lo pueden poner a sí mismos. No han llegado todavía a darse cuenta cómo hacerlo, cómo hacerlo. Entonces, a veces un límite puesto con cariño, con amor, con inteligencia. A veces hace falta también inteligencia. Poner un límite le hace bien al otro, le hace bien. Y exige coraje de mi parte. Y es un Coraje, acto, buen trato, control, todo. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.